Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con los 5 ministerios. No, hoy vamos a continuar con Malaquías, porque con los 5 ministerios es como más enseñanza, ¿verdad? Y a veces tienen preguntas y es mejor que las hagan al final. Entonces, vamos a hablar siempre en el libro de Malaquías, como hicimos el domingo pasado, solamente que habrá, vamos siempre a estar en el capítulo 1. Este sería el tema número 2. Y el tema de hoy, la serie es el libro de Malaquías, y el tema es: si honramos a Dios, démosle lo mejor a Él. Si honramos a Dios, démosle lo mejor a Él. Malaquías está atrás de Mateo, para que sea más fácil de ubicar. Vamos a estar en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Pero vamos a recordar, el tema se llama: si honramos a Dios, démosle lo mejor a Él. Quiero contarles una pequeña historia. En el contexto histórico de Israel, en Malaquías, había sido un tiempo post-exilio. Israel fue capturado por Babilonia, por Nabucodonosor, fue conquistado, sus muros fueron derribados y fueron llevados Daniel y algunos otros príncipes. No sé si se acuerdan o han leído la historia. El famoso Nabucodonosor. Pero habían vuelto, ¿verdad? En su momento Nehemías fue el hombre que Dios levantó para restablecer los muros, y hubieron unas reformas con Esdras también. Pero en el caso de Nehemías, que es contemporáneo de Malaquías, el pueblo se había olvidado de Dios. Como miramos en el capítulo 1, la primera vez, había vuelto su corazón indiferente hacia Dios. Y en ese contexto, esa indiferencia había traído pobreza, miseria, enfermedades, angustia para el pueblo. Y quiero contarles esta historia, que es ficticia, pero es basada en ese contexto para que ustedes lo entiendan. Estaba aquí la familia, una pareja israelita, y esta pareja estaba pasando mucha necesidad, estaban pasando escasez, tenían problemas económicos, la cosecha no era buena cada año, la cosecha bajaba de frutos, de rendimiento, y el ganado se iba muriendo, se iba enfermando, y cada vaca, cada oveja daba menos cada año. En esa situación estaba esta pareja que no estaba muy contenta con lo que estaba pasando. Pero a la mujer se le ocurrió algo. Viejo, le dijo. Viejo, le dice: mira, está llegando el tiempo en que Israel ofrenda a Dios. Recuerden que Israel tiene 3 fiestas nacionales, ¿verdad? Llega el tiempo de la ofrenda, y es el tiempo en que debemos de llevar una ofrenda a Dios. Ah, dijo el hombre, ya vas vos con tus cuestiones religiosas. ¿Cómo que llevar una ofrenda? ¿Acaso no ves que la cosecha está pobre? ¿Acaso no ves que las ovejas están enfermas y las vacas se nos están muriendo, y tú quieres que llevemos ofrenda a Dios? Tú sabes que nuestro corazón está en ofrendar, pero no podemos porque no tenemos recursos suficientes. Además, recuerda que este año la cosecha fue menos que la anterior, y las ovejas ya no están pariendo de la misma manera que antes. ¿Acaso se te ha ocurrido, mujer, que vayamos a dar uno de los corderos más bonitos que tenemos, de los únicos buenos que tengamos, se lo vamos a dar a Dios? Y entonces la mujer intervino: no, viejo, me estás malinterpretando. Yo te estoy diciendo que le llevemos una ofrenda a Jehová, pero yo no te estoy diciendo que le llevemos a nuestra corderita más bonita, ni al corderito más galán. No,
llevemos a aquel. ¿Cuál vieja? Aquel que está ya todo sarnoso y enfermo. Total, se va a morir. Nosotros no lo vamos a ocupar. ¿Por qué no se lo llevamos a Dios mejor? Él sabe que nuestras intenciones tal vez es locura. Él sabe nuestro corazón. Él sabe que queremos adorarlo, que queremos honrarlo. Pero sabe que no tenemos recursos para hacerlo porque Él mismo pues nos ha mandado una buena cosecha y no hay muchas ovejas. Él sabe la condición nuestra. Él conoce nuestro corazón. El hombre dijo, bueno, si llevamos esa sí voy, porque esa ni lana da, ni para hacer un caldo va a servir. Esa sí la podemos llevar, porque aunque está enferma, Dios sabe que nosotros quisiéramos darle una mejor, pero no podemos, porque es que este año está muy duro, la situación está muy crítica. Entonces decidieron subir al templo, llevando la oveja enferma a punto de morir. Y la pregunta que quisiera dejarles en el aire, porque la vamos a desarrollar en esta mañana, es: ¿honrará a Dios tal ofrenda? Pero como yo no quiero que ustedes piensen que es solo porque yo lo digo, vayamos a lo que la Biblia enseña. Sin embargo, el pueblo de Israel, como hemos hablado, estaba sufriendo a causa de ser indiferentes con Dios. Estaba sufriendo un juicio de parte de Dios a causa de que su corazón estaba en el lugar equivocado. Estaban pensando en sus asuntos, en sus problemas, y no en la necesidad en la casa de Dios. No estaban rindiéndole adoración a Dios, sino que le ofrecían lo que les sobraba y lo que querían. Ahora, Dios, en medio de esta situación, indiferencia, levanta a un hombre llamado Malaquías, uno de los profetas menores que más se tergiversa en nuestros días, pero un profeta que alzó la voz para denunciar el error del pueblo. Como decía Isaías, muchas veces los líderes son perros mudos que no hablan, pero el deber de cada líder es decir la verdad, lo que dice la Biblia. Así que levanta a Malaquías, y lo triste de cuando uno se vuelve indiferente a Dios, como hablamos la semana pasada, es que la indiferencia causa en nuestro corazón que se vaya volviendo duro, insensible. Cuando una persona es indiferente, se vuelve insensible a Dios. Y como decíamos la semana pasada, empiezan a cuestionar a Dios diciendo: ¿en qué nos has amado? Pues hoy vamos a ver la otra pregunta que Dios le hace al pueblo. Primero, Jehová reprende a los sacerdotes, los reprende. Y vamos a ir al texto de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 9. Miren lo que dice el Señor a través de Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Padre, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús,
que pongas claridad en este siervo inútil a la hora de explicar tu palabra, que pongas una mente dispuesta y un corazón determinado en cada uno de mis hermanos en esta mañana. Que hablemos tus verdades, que las proclamemos, Señor, confiando que es tu palabra y debemos de atender a tu voz. Que no endurezcamos nuestro corazón ni seamos indiferentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así que la primera advertencia, el primer llamado o el primer reclamo que Dios me hace, ¿a quién se lo hace? A los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Porque eran ellos quienes debían advertir al pueblo sobre cómo debían de adorar a Dios. Porque ellos sí conocían la ley y su labor era darla a conocer al pueblo para que este pueblo diera la honra a Dios que él se merecía. Recuerden que el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios y hablaba de parte de Dios al pueblo. En el Nuevo Testamento se nos enseña que los cristianos somos los sacerdotes. Ahora, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios para anunciar. O sea, usted no es llamado por Dios para quedarse callado, eso sí. Usted es llamado por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo miramos el martes, el ministerio de la reconciliación. Ahora, los sacerdotes eran quienes intercedían por el pueblo ante Dios y hablaban de parte de Dios al pueblo. Pero resulta que los sacerdotes le llamaban Padre a Dios. Y Dios les contesta de esta manera: me llamáis Padre. Entonces, y esta es la pregunta, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Cuando usted analiza el libro de Malaquías en los primeros versículos y va desarrollándolo, usted se va dando cuenta que los que habían endurecido el corazón primeramente habían sido los sacerdotes. Los sacerdotes eran los primeros en haber puesto su corazón indiferente. Ya no podían ver la vileza de sus pecados, no podían ver que con sus actos deshonraban a Dios. Estaban tan ciegos que le preguntaban a Dios, bueno, Padre, le decían. Y Dios le responde, ¿dónde está mi honra entonces si yo soy vuestro Padre? Vayamos a Mateo 15, 7, 8, un versículo usado por mi hermano Miguel que le gusta mucho. Mateo capítulo 15, versículos 7 y 8. Miren, hermanos, estos sacerdotes estaban con el corazón equivocado, estaban con el corazón indiferente y endurecido. Y no podían ver que estaban actuando mal, no podían ver que estaban deshonrando a Dios. ¿Y cuántos de nosotros encontramos, por ejemplo, personas, hoy lo hablábamos creo en la mañana, que dicen, Dios es mi Padre? ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen así? Dios es mi Padre. Tenemos el mismo Dios, dicen también. Tenemos el mismo Padre. Uy, cuidado, ¿verdad? Cuando venga ahí un farsante ahí diciéndole, tenemos el mismo Padre, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque cuando examinamos la vida de estas personas a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que ellos están caminando por un camino diferente al de las Escrituras. Y cuando alguien camina en un camino opuesto a las Escrituras, no está caminando con Dios. Va de la mano, pero de otro ser, de Satanás o de su demonio. Mateo 15, 7 y 8. Léalo, con voz de trompeta. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el 9 dice, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dice?
su corazón está lejos de mí. Las personas que debían de ser los guías espirituales de Israel, aquellos que eran llamados por Dios a interceder ante Él, aquellos que tenían que anunciar las verdades de Dios, se volvieron indiferentes, se volvieron duros de corazón y menospreciaban a Dios. Y si vemos que el sacerdote estaba torcido, estaba duro de corazón, estaba indiferente, ¿cómo se imaginan al pueblo? ¿Cómo se lo imaginan? La respuesta está en Oseas 4:9. Oseas 4:9. ¿Qué dice Oseas 4:9? Dice, ¿lo hallamos? ¿Me dicen amén? Si lo hay. Y será el pueblo como, ¿quién dice? Como el sacerdote. Como el sacerdote. Así será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Sabe? Un día me viene a la mente esto. Un día alguien dijo que así como es tu adoración, así es tu Dios. Así como es tu adoración, así es tu Dios. Porque el Dios verdadero demanda una adoración que detalla en las Escrituras. Pero muchas veces nosotros no lo adoramos como Él lo espera. Cuando estábamos en el mundo, decíamos que amábamos a Dios, ¿sí o no? ¿O cuántos hubo aquí alguno que abiertamente dijera yo detesto a Jesucristo, detesto a Jehová, o detesto al Espíritu Santo? Yo creo que no, ¿va? Pero con nuestros actos sí lo demostrábamos. Con nuestros actos sí deshonrábamos a Dios. Pero la Biblia dice aquí, será el pueblo como el sacerdote. O sea, no se dice que será como el rey. ¿Verdad que no dice que es como el rey? Y usted lo puede ver, esta verdad es eterna, ¿no? Usted puede vivir en medio de un país tercermundista, corrupto, perverso, pero usted, aunque honra y respeta a sus autoridades, usted sabe que usted sigue a Dios, ¿o no? Amén. Y entonces usted va a actuar no como actúan sus autoridades, sino como actúa ¿quién? Dios, como lo llama Dios a actuar. Entonces, si usted obedece a Dios, sin importar el ambiente donde usted esté, usted lo va a adorar como Él lo demanda. Y en Oseas dice, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Cuándo castiga usted a un hijo? ¿Cuando se porta bien? ¿Cuando se porta mal? Si lo castiga usted cuando se porta bien, también anda el corazón en el lado equivocado. Solo cuando se porta mal. Creo que nadie ha sido tan cruel para castigar a un hijo cuando se porte bien. Pero hermano, Dios exhorta al pueblo. Dice, lo voy a castigar porque estos sacerdotes son duros de corazón. Si Isaías fue un pregonero de justicia y nadie escuchaba. Hoy leíamos de Ezequiel que Dios le da una advertencia al pueblo a través de Ezequiel y lo puso hasta mudo para que ya no escucharan a la reprensión de Ezequiel. Y solo hablaba cuando Jehová hablaba a través de él, y ni así, hermano. Ahora que nosotros venimos a ser sacerdotes del nuevo pacto, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Estamos realmente adorando a Dios con nuestra vida? ¿Es nuestra vida un reflejo de Cristo? Esta frase la escuché en una película cristiana y me tocó. Decía él, un cristiano que iba a ser llevado a juicio. Decía él, toda mi vida me he preguntado esto. Si algún día me juzgaran por ser cristiano,
Oiga bien, si algún día me juzgaran por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia en mi vida para que me metieran preso? Si algún día me enjuiciaran por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia? He sido de esos que cuando me han hablado, cuando he hablado de Cristo, la gente se hastiaba. Ahí viene aquel que viene a hablarme, que me arrepienta, que me vuelva a Dios. Hemos sido de esos que cuando escuchamos una mentira le decimos a la persona, hermano o conocido, ¿verdad? Primo, que los mentirosos arderán el lago de fuego. Hemos hecho sentir tan incómodos a los pecadores con la justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones, que hasta nos desprecien. Porque si nos llevamos también con el mundo, hermanos, tengamos mucho cuidado que no seamos del mundo nosotros. Hemos sido tan diferentes que desprecien nuestra presencia. Es un evangelio muy popular decirle esto, pero es la verdad. Usted tiene que ser diferente a tal punto que aquel impío pecador se sienta molesto cuando lo mira. ¿Ustedes creen que cuando miraban a Malaquías se alegraban? O cuando miraban a Isaías, ya viene Isaías. O cuando venía Elías, ¿qué decía el rey de Elías? De Eliseo, perdón, decía, ¡ay, viene el alborotador de Israel! Solo las cosas malas de mí. Solo ahora contra mí. Pero usted donde usted está en su trabajo, en su casa, ¿cómo es con el vecino, con el pulpero? Podría yo preguntarle al pulpero, ¿sabía usted que fulano de tal es cristiano? Claro que si ya ni lo aguanto, cada vez que viene a comprar mantequilla me habla que no resbala en el pecado del mundo. O le pregunto al pulpero que tiene usted 10 años, 15, 20 años de vivir en el barrio y no sabe que usted es cristiano. ¿De qué tipo de cristianos somos? ¿De aquellos que damos honra a Dios o no? Y Jehová le preguntó a los sacerdotes, si soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Sabe qué? Nosotros nos llenamos la boca diciendo, Jesús es mi Señor. Y no entendemos esto, ¿ah? Yo lo he explicado que Señor, Kyrios, o Kurios, más o menos es la traducción griega, significa soberano, absoluto, dueño, propietario. Cuando decimos Señor es que yo le pertenezco y cantamos y nos alegramos y cantamos estas cosas y a veces no nos damos cuenta que muchas veces Jesucristo realmente no es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no le damos lo mejor a Él. Y no le estoy hablando, la ofrenda más hermosa que usted le puede dar a Dios es la obediencia. Yo puedo decir que amo a Dios y que todo, pero si no le obedezco, solamente soy un hipócrita. Que de mis labios hablo de Dios, pero mi corazón está lejos de Él. Esa es la realidad. Si Dios es nuestro Señor, entonces toda nuestra vida debe de girar alrededor de Dios, del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere que haga yo? ¿Estoy actuando bien? No, corregir. Examinaos todos los días. Yo no sé, hermano, si usted se pone a pensar, algún día cuando se pone a orar, dice, Señor, hoy como te fallé en esto, te fallé en lo otro, Señor, perdóname aquí, perdóname allá. Eso es lo que Dios espera de usted. Pero si todos los días se levanta y se acuesta y nunca medita en lo malo que ha hecho, caramba, hermano. O es muy bueno usted. Tenemos que meditar. Señor, mire, yo les voy a decir algo. Y se lo voy a decir con todo el amor del mundo. Yo espero que les pase muy seguido. Y si no les pasa tan seguido, por lo menos que les pase una vez de vez en cuando. El cristiano, cuando llega a la edad adulta, debe ser un hombre o una mujer hecha a pedazos. Te lo vuelvo a decir. Cuando llegue usted a la edad adulta, de edad física, de estar en el cristianismo, tiene que ser una persona que se haya hecho pedazos muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque el molde que traemos del mundo es tan malo, tan perverso. Pero cuando usted llega y empieza a examinar su vida a la luz de las Escrituras, usted se tiene que quebrantar por el pecado que está en su mano. Y aunque le cueste, hermano, llore. Y dígale, Señor, me cuesta esto, Señor, cámbiame. Quiero honrarte de verdad. Y si usted actúa de esa manera, usted se va a sentir mal, posiblemente.
Muchas veces se va a sentir triste y va a renegar con usted mismo. Porque es miserable de mí, decía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y si Pablo, el apóstol, tenía cosas que entregar, imagínese usted y yo. ¿O hay alguno aquí que ya siente que ya cumplió y llegó a la meta? Todos estamos en el proceso del cambio. Lo que pasa es que como cristianos nos tenemos que amar. El mundo sí va a estar esperando que usted se equivoque para señalarlo, apuntarlo y tirarle piedra. Pero en el amor cristiano usted va a encontrar consuelo. Y eso es lo que Dios espera. Pero mire lo que dice el Señor. Señor, Señor. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Se acuerdan de ese versículo? Mateo 7, 21, 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque de sus labios hablaban, Señor, te honramos, te tememos. Pero nuestro corazón era indiferente y duro. Y cuando Dios nos confrontaba, nos enojábamos. Y aunque usted se puede enojar al principio, hermano, lo importante es que después corrija. Porque la parte humana, hermanos, es tan humano. Usted siente, hermano, si a usted lo pellizcan, todavía le duele, ¿o no? Y cuando se tocan nuestras costumbres viejas, Dios nos va moldeando. Sea paciente usted, con usted mismo. Pero entrégueselo al Señor, pero no esconda su pecado. ¿Sabe que si usted me dice que Jesucristo es su Señor, usted solo puede vivir de una manera? Obedeciendo. Y aunque a veces le va a costar, a mí me cuesta. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame en esta área, mire en esta área como me hace falta, en esta otra, ayúdame, Señor. Pues yo no me puedo presentar aquí como que fuera el super ungido. Yo soy aquí como ustedes, personas que necesitan cambiar. Y por la pura misericordia de Dios y la gracia que hay en mí, Dios me ayuda a cambiar. Muchas veces decimos Señor, Señor, pero no estamos dispuestos a enfrentar nuestro pecado. ¿Saben quién fue el primer cobarde? ¿Quién fue el primer cobarde? Adán. ¿Por qué? Porque Adán huyó y se escondió detrás de los arbustos. Imagínense cómo es el pecado en nuestras vidas. Adán era el hombre físicamente perfecto. Intelectualmente no hubo otro como él. Le puso nombre hasta a la mosca y a todos esos animales, ¿no? Y el hombre que había pecado, porque pecó al comer del fruto de la sabiduría, del discernimiento del bien y el mal, ese hombre tan inteligente pensó que detrás de unos arbustos se iba a esconder de la presencia de Dios. ¿Se da cuenta lo que es el pecado en nuestra mente? Nos nubla a tal punto que no podemos ver la realidad. El otro día estaba en un caso que decía, le estaba haciendo una pregunta al pastor, que decía que por qué el Señor permitió que Satanás se había metido en la muerte de la flor, y que estaba Adán. ¿Qué le dijo? Estaba ahí Satanás. Sí, estaba. ¿Qué le dijo? ¿Eso fue lo que le dijo? Pues sí estaba. Estaba. Sí estaba, porque el árbol estaba en el mero centro de él. Pero también al hombre le dio la inteligencia para entenderlo bien, mi hermano. Así es. Muy bien. Ahora, los sacerdotes ciegos, a causa de su propia necedad, aún continuaban cuestionando a Dios, diciéndole en el versículo 6, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Versículo 7. Y Dios le responde, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Oiga bien, piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio,
¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, antes de entrar a la parte de la ofrenda, quiero llevarlos a un texto que está en Levítico 1:10. No pierdan Malaquías, ¿verdad? Porque Dios sí estipula cómo debían de ofrendarle en aquel tiempo, cuál era la ofrenda que él aceptaba. No era la que ellos determinaran en su corazón, no. Dios demanda una ofrenda. Yo le voy a decir algo, eso no ha cambiado. Dios nos demanda a nosotros cómo debemos de darle a Él. Veamos lo que dice Levítico 1:10. Amén. Levítico es de los primeros libros de la Biblia. Dice así: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho, ¿cómo? Sin defecto lo ofrecerá. Tenía que ser una ofrenda especial para Dios. Y Deuteronomio más adelante, capítulo 17, versículo 1. Esta era la ofrenda en Levítico 1:10, la que él esperaba. Pero miren lo que dice de la ofrenda que él no espera. La ofrenda que le insulta. 1. Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. ¿Me dicen amén cuando lo tengo? Dice así: no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala. Pues es, ¿qué dice ahí? Abominación. Abominación a Jehová. Era algo despreciable para Dios. Ahora, entendiendo esto, se da cuenta por qué Dios dice: me ofrecían pan inmundo en la mesa. Porque le llevaban, ¿qué cordero le llevaban? Los rengos, los flacos, los cojos, los enfermos, los muertos y los despedazados. 17:1. Pastor, además el rey tenía la potestad que si él mandaba a pedir algo, le mandaban un ruido, entonces le quitaba todo lo que tenía. Así es. El rey podía pedirle, y sin embargo, Dios le hace una pregunta. Ok, me traes esto a mí, pensando que yo no me voy a ofender. ¿Por qué no se lo llevas a tu príncipe a ver qué piensa de ti? Le quitaba todo lo que tenía. Eso me lleva a lo siguiente. Que cuando llevaban un sacrificio de menor calidad del que Dios demandaba, era abominación a Jehová. Era algo despreciable. Era algo que a Dios no le agradaba. Pero, ¿cuántas veces nosotros traemos ofrendas despreciables delante de su presencia? ¿Cuántas veces somos tan indiferentes en nuestra actitud en la congregación que deshonramos a Dios con nuestra forma de vida? Nosotros le traemos ofrendas a Dios que, si somos sinceros, no se lo daríamos a nadie. Le voy a dar un ejemplo. Si un amigo suyo le dijera: necesito un favor de usted, un amigo, necesito que me dé 50 lempiras, y usted los tiene, ¿se los da sí o no? ¿Se los da sí o no? No escucho mucho convencido. Bueno, si no me lo va a dar, no lo voy a forzar, pero si usted tiene los 50 lempiras, ¿se los daría sí o no? Sí. Si usted tiene, pongámosle 5 pares de zapatos. Yo sé que la mujer tiene que tener como 10, porque la mujer se ocupa más. Digamos que la mujer tiene 10 pares de zapatos. Y miren en una tienda un par de zapatos que vale 500 lempiras. Y dice: quiero esos zapatos. Generalmente la mujer dice quiero, ¿va? No dice necesito. Quiere porque necesita, o necesita porque quiere. Pero dice: me gustan esos zapatos, valen 500 lempiras. Pero antes de que vaya a la tienda, el pastor le comunica: hermana, fíjese que esta semana, pues, queremos comprar unas sillas extras y estamos un poco cortos, necesitamos unos 250 lempiras.
¿Usted cree que nos puede ayudar en algo? Cosa que aquí no lo hacemos, ¿va? Pero si llegara a pasar, ¿qué sería la reacción lógica de una persona que honra a Dios? Hermano, ¿sabe qué? Tenga, no solo 250, tenga estos 500 pesos que iban a hacer para un par de zapatos que no necesitaba, porque la casa de Dios sí necesitaba una silla. Estoy dándole un ejemplo. Eso pasaría en el mundo virtual, ¿verdad? Porque la realidad, ¿qué dice el hermano? Y si le doy estos 50 pesos, desajusto los zapatos. Primero tengo que ir a comprarlos, a ver si me dan una rebaja. Y lo que me den de rebaja, eso sí se lo voy a dar a Dios. Pregunta, ¿honrará eso a Dios? ¿Sabe? Esto lo escribieron, yo les conté de la didaje, ¿no? La didaje es como el boceto, los de los apóstoles, las doctrinas de los apóstoles, la didaje, ¿no? Que era como para que en las iglesias siempre conocieran cómo tenían que comportarse, era como el reglamento interno. La didaje dice así: si tu mano está abierta para recibir, que no esté cerrada para dar. Y eso lo escribieron desde hace más o menos casi 2000 años. Si tu mano está abierta para recibir, que no esté cerrada para dar. ¿Cuántos aquí le piden a diario a Dios algo? A ver. Nada. La Biblia dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Es casi que natural. Y muchas veces en la oración gastamos más tiempo en pedir que en darle a Dios alabanza y adoración. Ahora, aquí vemos a aquellos llamados sacerdotes como líderes del pueblo que ofrecían a Dios una ofrenda inmunda. Daban un pan miserable, daban un pan que era, bueno, daban los corderos enfermos, cojos, despedazados, muertos. Ellos los recibían. ¿Qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes? ¿Qué te pasa? Eso no puede ser recibido por Dios. ¿Sí o no? Los sacerdotes tenían que decirle al pueblo: no, este animal no. Ese animal viene renco, cojo. Y no es que viene bailando, viene mal, viene enfermo, y tú se lo vas a dar a Dios. ¿Qué te pasa? El sacerdote tenía que despreciar. ¿Pero qué hacía el sacerdote? Lo agarraba, vení puesto. Porque ellos menospreciaban a Dios. Ellos despreciaban a Dios. ¿Cuál es la ofrenda que Dios te pide a ti hoy en día? Juan 4, 23, 24. Este es el corazón de todo adorador, tiene que estar marcado por esto. Juan 4, 23, 24.